Welcome. Good morning, everyone. Bienvenidos, buenos Welcome. días a Bienvenidos. todos. For those who want to continue in Para los English, que stay put. quieren Las continuar en personas inglés, que quédense desean aquí. escuchar Las la personas que versión en desean escuchar español, la versión en por español, favor, por elegir favor, el idioma elegir el idioma oprimiendo el oprimiendo el botón en botón en forma de forma de círculo círculo donde dice donde dice español español en la parte inferior inferior de la de la pantalla. pantalla. Gracias. Gracias. We are thrilled you are here to engage in this Estamos muy exciting webinar felices que ustedes about están a aquí para multicultural participar orientation en of este framework webinario approach to addressing racial acerca disparities in de behavioral health care. una manera I'm de Dr. Tiffany O'Shaughnessy. abordar I'm one of the hosts la of our webinar today. orientación multicultural. First Yo me things llamo first, a brief Tiffany audio description of O'Shaughnessy myself. y soy una de las I'm a white anfitriones del cisgender webinario de hoy. female. She, Soy her una pronouns, mujer, early soy 40s with reddish brown chin length hair. cisgénero, I'm wearing a black uso top, los and my pronombres background is a mountain ella scene tapestry. y I'd de also like to ella. acknowledge that SF State's campuses Tengo in San 40 y algo Francisco años, sit on tengo the el ancestral pelo homeland of the Ramaytush rojizo Ohlone. y We further marrón. acknowledge that we work on the Y ancestral también lands and tengo una waters camisa of negra. many other indigenous Nosotros peoples and nations in our también fieldwork in the hablamos Bay Area acerca de and las around the tierras world. ancestrales We're y las committed to aguas ensuring this webinar ancestrales is de la accessible to gente our indígena y audiences. las naciones Closed indígenas. captioning is available by Estamos clicking the tratando closed de captioning asegurarnos de option que at the este bottom of webinario your sea Zoom screen. accesible para todas If at any las, time your access todos los needs are not públicos. met or become not met Tenemos during the webinar, una versión please send a escrita chat en la directly parte to de a abajo host de or la pantalla co-host. que será Access is disponible al always a dar work in clic process, en la and so we opción appreciate your comments, de feedback, and support. subtitraje en la parte de abajo I de am a su faculty pantalla member Zoom. in the Yo Department of soy un Counseling, miembro Parent and Family de Therapy la program here at cátedra SF State and de co-investigator of this project. asesoría I'm y de working alongside my terapia project de primary familias investigator, y Dr. Julie Cronister, parejas, y estoy aquí con mi who is faculty and coordinator of our clinical mental health compañera en counseling este program, proyecto, la and my doctora Julie co-investigator, Cronister, Dr. Molly Streer, y faculty in our school la counseling program. co-investigadora, la I doctora would Molly also like to Streer. thank our graduate En el assistant, mismo programa Chinue también me Igwe, gustaría who is working hard to stay agradecer on top of a the technical Chinue issues, Igwe, chat boxes, que etc. trabaja today. en el departamento posgrado, que está This is trabajando en our los temas fifth of técnicos 10 de hoy. webinars sponsored Este es by el our Equity quinto and de 10 Justice Focus webinarios Integrated en Behavioral Health Counselor Training Project, el which is proyecto fully de funded by the Department of capacitación Health and para Human los Services, Health asesores Resources and de Services Administration, salud as part of an award comportamental. totaling $1.9 También million. A couple of additional things ha before we begin. sido apoyado Because por we're having una Spanish subvención translation, de I'm doing casi my 2 best to millones speak de slowly, dólares and I'll porque remind all of tenemos our la speakers interpretación today en to try to do the español. same Estoy for tratando de simultaneous hablar más translation in the lentamente Spanish room. y le voy a avisar a If todos you are los one of our HRSA anfitriones que stipend hagan el recipients mismo or are esfuerzo. interested in receiving continuing Si education ustedes han units for your attendance recibido today, please pay close attention to the alguna announcements beca provided de in the chat for HRSA sign-in and evaluation y links. quieren recibir crédito This is a para reminder that participar this en is a esta live sesión, recorded Zoom webinar, pongan therefore the atención a audience los is not anuncios visible en el and the chat audience cannot turn on the para video or audio. inscribirse. The chat Y function para should los be available enlaces, for comments, acuérdense sharing of que esta va a resources, ser una supportive sesión emojis, grabada etc. y por ese To ask the motivo presenter a specific los miembros del question, público please no post your tienen question in the acceso Q&A function. The a Q&A will occur during sus the last 10 videos. minutes of the webinar. Va a So haber una please sesión post de your questions preguntas y as they respuestas en emerge, los and the últimos 10 presenter will minutos. answer questions at the end. If we cannot get to Tenemos all un the chat para questions, todos please sus contact the comentarios y presenter sus directly. preguntas. Her information will be Para estos posted in the comentarios, chat. perdón. And so now it is with great Entonces, pleasure that ahora I tengo el introduce gran today's placer presenter to de you, Dr. presentarles Karen a Tao. la Dr. Karen Tao presentadora is an de hoy, associate que se llama professor in Karen counseling Tao. and counseling La psychology doctora in the Karen Tao Department of es una Educational Psychology profesora at the University titular of Utah. de She also asesoría y directs the Clinical Mental psicología Health Counseling de Program, asesoramiento master's program. en el Karen's Departamento clinical de and research Psicología interests are Educacional guided en by la an Universidad overarching de goal Utah. to reduce disparities in the Sus access, intereses service, son and quality of en mental health and education reducir for las historically disparidades marginalized en el groups. acceso, She servicio is y la interested calidad in the de salud questions, mental how do y la people negotiate educación para los conversations about grupos difference and culture? marginalizados And why does históricamente. multicultural Ella competence matter? hace las preguntas Karen por has qué es over a decade of importante experience providing tener la diversity competencia and social justice multicultural, oriented training cómo puede for la public and gente private schools, negociar nonprofit conversaciones and acerca de private sector diferencias y de organizations and cultura. universities. Y Most Karen tiene recently, más de una she década de collaborated with PBS experiencia Utah to produce a proveyendo digital series called Let's Talk. capacitaciones acerca As de the la host of the justicia series, social y Karen met with diversidad parents to discuss how to y talk with hablando kids de about las, race, en las racism, escuelas and cultural privadas differences. y Thank en you for joining us today, organizaciones Dr. Tao. sin Please go fines de ahead and take it lucro away. y en el sector privado en las universidades. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora le doy la palabra a la doctora Tao. Gracias
por tenerme como una presentadora en este proyecto. Es con mucho placer que vengo hoy. Les presento de la Universidad de Utah, donde soy miembro de la cátedra. Me gustaría leer algo antes de empezar. Reconocemos que esta tierra que es nombrado por el tribu Ayu, es la tierra ancestral de varios tribus. La Universidad de Utah reconoce y respeta la relación que sigue entre varias gentes indígenas y sus tierras tradicionales. Reconocemos las relaciones entre los tribus y el gobierno federal. Eren- Y afirmamos nuestra alianza con los grupos indígenas a través de la educación y unas actividades para ayudar a la comunidad. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Muchos de ustedes se preguntan de qué vamos a hablar hoy. Me gustaría darles una guía de qué vamos a hablar. Tenemos una hora juntos y espero que vamos a poder hablar acerca de este marco de la orientación multicultural. Voy a empezar con una intención y luego una descripción de lo que significa una orientación multicultural y por qué importa. Y hablando acerca de la investigación acerca de MCO, por sus siglas en inglés. Yo sé que en este formato no tenemos mucha posibilidad para la interacción, pero sí tenemos el chat y sí quiero que la gente escriba ahí sus ideas acerca de este marco. Y sí vamos a tener unos minutos al final para preguntas y respuestas, así que vamos a empezar. Les doy la bienvenida a pensar en un momento cuando ustedes aprendieron algo nuevo acerca de un paciente, un cliente o un amigo. Algo que acerca de alguien que uno pensaba que conocía bien y que les sorprendió al aprenderlo. ¿Cómo se sintió aprender este nuevo dato? ¿Cómo le afectó en sus interacciones posteriores o cómo cambió su relación con alguien que usted pensaba que conocía bien? ¿Y qué aprendió acerca de usted mismo? Entonces, ahora les invito a que piensen en esta persona, en sus mentes, en sus corazones, para un punto de referencia para nuestro tiempo juntos hoy. En mis años de ser un ser humano y alguien que va aprendiendo es que cuando uno puede tener en mente o comunicarse con alguien que nos ha ayudado a aprender, de algo que nos ha marcado emocionalmente, nos ayuda a aprender más fácilmente y nos ayuda a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hoy en día hay muchas personas que a lo mejor se sienten muy cansados, muy abrumados y llevamos más de 2 años en una pandemia global y en los Estados Unidos en particular. Hemos enfrentado otra pandemia social. Eh, Eso ha sido algo muy difícil desde el punto de vista moral. Es difícil hablar con personas que tal vez no tienen las mismas ideas y sensibilidades y opiniones políticas que nosotros. Y ahora nos enfrentamos con estas personas en nuestras vidas y en nuestros trabajos y cómo podemos manejar esas situaciones. Entonces yo misma he tenido esta lucha, cómo puedo abordar esas conversaciones que son difíciles, esas conversaciones acerca del racismo y de la raza y conversaciones políticas. Pensaba yo que necesitaba algo que me ayudara con eso y muchas personas que me han guiado como practicante. ah, Mis mentores también me han enseñado que es necesario tener mucha fuerza interna para eso y hay que establecer una fortaleza cultural y esperemos que eso nos dé un punto de referencia para la práctica de hoy.
Yo defino la fortaleza cultural como una fortaleza interpersonal, emocional y mental en momentos de incomodidad cultural y dolor, que nos da el valor para reparar y reconciliar dificultades culturales y raciales. Y puede ser algo profesional, con clientes, con supervisores, con personas que estoy supervisando. Y me pregunto cómo pueden tener presente la fortaleza cultural en sus vidas hoy. Una manera en la cual la fortaleza cultural se puede cultivar es a través de lo que muchos de ustedes ya conocen, que es la competencia multicultural y la orientación multicultural. Son dos guías y voy a hablar de la competencia multicultural como una guía para crear esa fortaleza cultural, pero quiero hablar de los dos. La competencia multicultural, a lo mejor muchos de ustedes ya tienen conocimiento de eso. Yo he tenido la suerte de ser capacitada en un, en un, es- en un sujeto donde hay muchas personas que practican eso y he podido trabajar con personas que tienen diferentes historias culturales. Hoy me voy a enfocar en la orientación multicultural. Yo y mis colegas pensamos en la competencia como lo que uno hace en el cuarto o en el grupo o un ambiente de la salud comportamental y la orientación multicultural es como uno se comporta. Y yo sé que es un poco complicado entender esa diferencia, pero ahora se lo voy a explicar. Entonces, cómo uno actúa y lo que hace. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es un- algo, hablando en términos generales, nosotros hemos aprendido que los resultados del asesoramiento dependen mucho de la competencia multicultural. Cuando personas trabajan con personas que son diferentes de ellos y cuando son parecidos a ellos culturalmente. Y los resultados también pueden estar basados en la orientación multicultural. Y voy a hablar de tres pedazos de la orientación multicultural, que son la oportunidad cultural, la humildad cultural y cómo uno se siente cómodo, el nivel de sentirse cómodo a nivel multicultural. Entonces, hay muchos de ustedes que son estudiantes y practicantes. Nosotros todos tenemos varios componentes en nuestra cultura y hay muchas cosas que pueden afectar nuestras relaciones con nuestros colegas, nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y hay diferentes partes de nuestra identidad. Entonces, cuando pensamos en la competencia multicultural y la orientación multicultural, tal vez sea abrumador pensar en todas las identidades que pueden tener un papel en nuestras interacciones. Entonces, hoy por ejemplo, estoy hablando con la doctora O'Shaughnessy. Al principio le estoy diciendo que hoy estoy en mi oficina y llevo tanto tiempo en casa. Entonces, cuando he estado en casa, trabajando en casa, mucho de mi identidad de ser padre está en el primer plano, porque ese es mi contexto. Y cuando entré aquí, de repente tuve en primer plano mi identidad como profesora y mi identidad profesional. Entonces, nuestras identidades cambian mucho dependiendo del contexto y la orientación multicultural tiene un enfoque en esa fluidez de identidades culturales y cómo se manifiesta en nuestras interacciones con nuestros clientes y otras personas. Entonces, brevemente, orientación multicultural es cómo nosotros, como proveedores de salud, podemos hacer un ambiente eh, de sanación donde nuestros clientes se pueden expresar por quién son. Y también es una manera de reconocer nuestras
respuestas somáticas y emocionales y relacionales y comportamentales en cada interacción y les voy a explicar cómo esto se manifiesta en cada de los 3 puntos. Otra intención acerca de la orientación multicultural es cómo uno hace el implícito, explícito, cómo uno considera la guía y cómo uno se queda en el momento presente. Vamos a poner preguntas específicas en cada categoría. Con la humildad cultural hay que hacer preguntas como, ¿qué más tengo que aprender? Porque me interesa más este aspecto de la historia del cliente, oportunidad cultural, preguntas como qué aspectos de la identidad cultural del paciente son salientes o porque puede ser importante explorar esto más a fondo o con respecto al cómo uno se siente cómodo o incómodo culturalmente, unos indicios somáticos, qué es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo y por qué. Entonces, mientras uno se hace estas preguntas en unas palabras en la parte de arriba a la derecha, hay tantas cosas que están conectadas a la manera en que uno aprende y en la cual uno interacciona con los demás y tiene muchas cosas que hay que considerar. Muchas veces nos basamos en nuestras destrezas cognitivas, que es lo que uno piensa, la cognición. Pero por debajo de todo eso hay la emoción, el comportamiento, lo que uno está haciendo, lo que no está haciendo, las reacciones fisiológicas y las relaciones. Entonces, la orientación multicultural eh, tiene esas 3 categorías, pero también hay que saber que uno está percibiendo a los demás con las emociones, la cognición, el comportamiento, la fisiología y de manera relacional. Entonces vamos a hablar de esas 3 categorías. Entonces la humildad cultural. Han hablado de esto por mucho tiempo ya en la psicología y en la psicología multicultural y mis colegas y yo, la verdad que agradecemos cómo la humildad cultural capta cómo uno se comporta con los demás. Decimos que hay que priorizar en la otra persona y poner menos enfoque en nosotros mismos. Hay que tener un sentido, tener la mente abierta, sentir curiosidad y estar comprometido con el éxito de la otra persona. Entonces, con la humildad cultural, a veces uno piensa el término humildad como algo que nos quita de la ecuación, pero hay que saber que uno tiene que saber quién es, su propia identidad como un proveedor. No es que uno se siente tan neutral, que uno no se enfoca en uno mismo para nada, uno es como una lapicera ah, sin nada escrito en ella, pero cada interacción es una nueva interacción y siempre hay algo que se puede aprender para las personas que son veteranos en este ámbito, han trabajado mucho, han tenido muchas experiencias con personas que tienen varias experiencias. Entonces uno puede decir, ay, tengo conocimiento de esto, he tenido personas con estos problemas anteriormente. Unas preguntas que podemos hacer para provocar la humildad cultural es, ¿qué puedo aprender de esto? Am, es posible que este cliente me está dando información nueva, entonces la humildad cultural es la primera categoría. La segunda categoría de la orientación multicultural es la oportunidad cultural. Esos son los momentos cuando uno trabaja con alguien y menciona una parte de su identidad cultural
y les da una oportunidad para tener una conversación más a fondo. Entonces, hay que reconocer esos momentos. A veces son momentos implícitos o explícitos. Y los 3 puntos aquí abajo, yo veo que usted menciona esto mucho. Estoy curioso qué significa para usted. O parece que es difícil hablar de este tema. Tal vez hay que hablar más de eso. Y son en esos momentos cuando las personas hablan de sus identidades culturales o sociales y nos da una oportunidad de hablar más acerca de todos los factores de su identidad y cómo hay una parte social que puede tener un efecto en los problemas que mencionan en sus sesiones con ustedes. La tercera categoría es la comodidad cultural. Nosotros definimos esta comodidad como los pensamientos y los sentimientos que uno tiene antes de, durante y después de conversaciones culturales y pueden provocar preguntas acerca de nuestro papel como proveedores y cómo nosotros respondemos a esas situaciones. Qué tan cómodos o abiertos o tranquilos estamos con respecto a eso. Tal vez no hemos tenido mucho tiempo para hablar acerca de problemas como racismo y sexismo y todo eso. Y cómo vamos a participar en esa conversación. También estamos poniendo atención a la incomodidad. También es importante reconocer eso y cómo se manifiesta. Para mí, la incomodidad se manifiesta como cabecear mucho. Es como algo que pienso que lo hago para ponerme cómoda porque me siento muy cómoda con lo que uno dice y consigo cabeceando y me han dicho que soy como uno de esos juguetes que es cabezón. O a veces muevo mucho el pie y hay que tomarlo del punto de vista del trabajo importante para traerlo a la cognición. Y en el chat estoy curiosa si la gente puede empezar a nombrar donde uno lo siente en su propia piel cuando hay una conversación acerca de la identidad social o una conversación acerca de un problema social que uno tiene con el cliente o hasta puede ser con alguien que no es un cliente. ¿Dónde lo siente uno en el cuerpo? Es importante poner atención a eso. En el pecho, en el estómago, en el pecho, palpitaciones, en los ojos, en el corazón. Muchas personas lo sienten en el pecho, sacuden el pie, sí, eh, en la mandíbula, hablando demasiado rápido, siento calor en la cara, sí, gracias. En las cejas empiezo a tener un tic. Oh, mi voz se pone un poco más alta. ah, o, o jugando con los nudillos, tronando los nudillos. Es importante saber dónde esa incomodidad puede vivir en nuestros cuerpos y en unos ambientes a veces nos dicen que hay que reconocer eso como un ruido, como algo que es idiosincrático, pero de la orientación multicultural, de esa perspectiva. Son datos tan importantes. Entonces, se, si se le pone más tenso en la garganta o empieza a sentir algo en el pecho. Esos son datos importantes y como seres humanos muchas veces tenemos estas reacciones primeros antes de tener el conocimiento o el pensamiento, pero nos da una indicación de que algo importante está pasando aquí. Tal vez no sé lo que tengo que decir en este momento, pero lo que dice el cliente y mi respuesta fisiológica
emocional es algo a lo cual le tengo que poner atención. Y tal vez no digo nada en ese momento, no comparto eso, pero es importante que reflexionen eso en la próxima sesión o tal vez en 2 sesiones. Yo digo, sabe, cuando tuvimos esa conversación, yo noté algo en mi cuerpo y no tuve las palabras para articular lo que quería decir, pero lo he pensado desde entonces. Y cuando usted habló acerca de su ansiedad, acerca de hablar de su sexualidad, yo la verdad que quise hablar de eso y me di cuenta que no me dejé. Y me pregunto si a veces eso sucede con usted, con uno de sus amigos. Me pregunto si otras personas han hecho lo mismo. Entonces nosotros usamos nuestro conocimiento de nuestra comodidad cultural como una fuente de datos importantes culturales. Entonces, las tres cosas interseccionan. Bueno, ups, ahí está. And my colleagues and I and other Mis colegas y yo y otros académicos en todo el país han hecho algo de alguna investigación acerca de esas categorías y tenemos unos datos que indican que cuando los terapeutas pueden identificar oportunidades culturales y pueden hablar a fondo acerca de esos con sus clientes, hay mejores resultados de la terapia. Y les quiero dar una lista de ejemplos a nivel de grupo. Entonces, el nivel de, de receptividad y disponibilidad a hablar acerca de temas culturales ayuda a todos en el grupo. Y cuando hay oportunidades culturales que se pierden, para hablar acerca de temas sociales, identidades sociales, todo el grupo sufre. Entonces hay un impacto colectivo y es parecido con la comodidad cultural. Entre más me siento cómoda o tranquila al hablar de esas cosas, aspectos culturales, los clientes tienen mejores resultados. Entonces, quiero hablar acerca de las oportunidades que tenemos. Tuve una estudiante, Amira, que hizo un estudio cualitativo donde reconoció dónde se presentan esas oportunidades culturales, porque muchas veces uno piensa que solo cuando un cliente usa ciertas palabras acerca de su cultura, que es solo entonces cuando uno hay que hablar más a fondo acerca de eso, pero ella determinó que hay muchas maneras en las cuales uno puede entender mejor a los clientes sin identificar con nombre las culturas. Puede ser hablar de los síntomas, puede ser cómo puede explicar los síntomas que usted tiene, qué es lo que está pasando en sus propias palabras. Y es increíble cómo esas conversaciones nos pueden dar una oportunidad cultural, nos pueden explicar un estigma cultural, una explicación cultural por la manifestación de ciertos síntomas. Entonces tenemos muchas oportunidades de hablar de los problemas que se presentan desde el punto de vista cultural. Me gustaría hablar un poco más acerca de esta cosa que mencioné y que dice qué quiere decir considerar el marco o la guía. Entonces vamos a hacer un ejercicio breve y quiero que pongan en el chat. ah, Les voy a mostrar una foto con, con una pregunta. ¿Por qué piensan esto? Y sin tomar mucho tiempo, sin pensarlo mucho, quiero que ustedes escriban en el chat lo que piensan a primera vista. Estas vacas están enfermas. ¿Por qué? Por favor, escríbanlo. La dieta, pesticidas, lo que están comiendo, tienen diarrea, comieron algo que no les cayó bien,
la agricultura de las fábricas. Ya saben que los van a matar. Están demasiado cerca, están demasiado lejos el uno del otro, el ambiente, el abuso. Sigan porque así me lo han dicho. Porque se les quitaron las crías. Ay, no sé, y no, no he tenido la oportunidad de hablar con las vacas para preguntarles. Gracias. Tienen una enfermedad de vaca loca. Siguen escribiendo en el chat. Ahora, ¿qué es lo que provocó sus adivinanzas iniciales? Entonces, basado en lo que ustedes vieron, basado en la foto, no se ven enfermas. La memoria, el espectáculo Yellowstone. Mi pregunta, capitalismo, supuestos, porque nos dijeron que estaban enfermos. Bueno, miren qué tan rápido pasó. Yo les mostré una foto y ustedes tuvieron una respuesta y esa respuesta salió de algo, porque nuestras suposiciones iniciales vienen de algún sitio. Y pienso que ustedes basaron sus respuestas en una experiencia previa trabajando con vacas. Puede ser algo basado en algo que vieron, basado en lo que vieron en las noticias. Puede ser que los separaron de las crías, puede ser una reacción emocional o puede ser que uno me acaba de decir. Así que yo les guié a pensar que estaban enfermos, tuvimos una reacción emocional. Pero ¿qué tal si yo les mostrara esto? Ahora ven toda la foto. ¿Cómo podría cambiar su reacción? Tal vez no se cambia la reacción, pues sí. Y uno puede escribir en el chat si algo cambió para usted. Sí, se cambió mucho, se confirmó lo que pensaba. Entonces quiero, yo he mostrado esta foto anteriormente, he hecho este ejercicio anteriormente. Y hubo un participante que me preguntó una vez si era todo el contexto. Ahora vemos que hay una fábrica cercana que está emitiendo alguna polución, pero tal vez hay más en este ambiente que no podemos ver. Entonces ahora tenemos un contexto más completo, pero tal vez no es completo todavía. Pero tenemos un poco más de conocimiento de lo que están experimentando esas vacas. Pero cada interacción es una nueva interacción y solo es una pequeña parte de todo lo que está pasando. Entonces, anteriormente, cuando yo les pedí que pensaran en alguien que conocían muy, muy bien, y luego aprendieron algo nuevo acerca de esa persona, y eso cambió la manera en que uno interactuaba con esa persona, cómo se sentía de esa persona, y cambió algo en su relación, tal vez. Y el saber que uno no siempre tiene el contexto completo como proveedores de salud, ¿qué significa el punto de vista multicultural? ¿Qué significa? Lo que significa es que no siempre podemos abordar lo que no vemos y requiere mucha energía, mucho compromiso, porque tampoco podemos abordar lo que no queremos ver. Y hay mucha investigación que nos dice esto, que muchos de nosotros, digamos la mayoría, empezamos en esta carrera con grandes intenciones de tener humildad cultural, de reconocer y tener un compromiso de reconocer nuestros propios prejuicios, pero como seres humanos es difícil con las maneras en que pensamos o
las interacciones diarias tal vez no tenemos la oportunidad de reconocer o no tenemos um, tiempo para esa práctica. Pero a través de la capacitación que recibimos o a través de la sesión de hoy, tal vez se van a dar cuenta que hay que pensar en varias cosas que se presentan. Entonces voy a compartir con ustedes unos estudios recientes acerca del racismo. Un estudio de Price y al. dijo que estados con más racismo contra los negros estuvo asociado con con menos eficacidad en la psicoterapia con los jóvenes negros. Hubo otro estudio donde mostraron um, que cuando los hombres negros escucharon que un hombre negro había sido disparado cuando no tenía arma, hubo una trauma colectiva por 3 meses con esa población. Y las agresiones racioétnicas en la terapia es un estudio que yo hice con la doctora Owen hace mucho. Hicimos una encuesta de 120 personas y más de la mitad habían tenido una microagresión en la terapia. Y de esas personas, el 76% de ellos no habían hablado de esa microagresión en la terapia. Y también hay un problema con diagnosticar mal o sobrediagnosticar a pacientes negros con esquizofrenia. Entonces hay que considerar todo el contexto. Hay que hacernos esas preguntas. Otro pedazo importante acerca de nuestras interacciones de día en día con nuestros clientes es que es importante tener conversaciones auténticas, culturales. O la doctora Jana Jordan hizo, muestra que cuando los clientes esconden partes importantes de sus identidades culturales, es decir, de manera consciente esconden sus culturas, sus identidades culturales, sus resultados en la terapia son peores comparado a los clientes que sienten que pueden compartir todo de ellos. Pienso que es algo importante que han encontrado y muchos están cabeceando que sí han sido ese cliente o que no sabían lo que les hubiera ayudado en el tratamiento de ese paciente. Entonces, ahora vamos a construir nuestros músculos de orientación multicultural, MCO por sus siglas en inglés. Vamos a hacer un poco de práctica. Hay mucho que hay que considerar. Muchos de ustedes son expertos, han pasado por capacitaciones parecidas anteriormente. A veces, si uno lo puede limitar a 3 preguntas para practicar, para fortalecer esos músculos de MCO. Esas 3 preguntas las voy a repetir una que otra vez. ¿Qué es lo que notó usted? ¿Qué le hace curioso y qué puede afectar sus curiosidades? Entonces, ¿qué notaron? ¿Qué les hizo sentir curiosos y qué puede afectar eh, esas dudas que uno tiene? Entonces, cuando uno piensa en lo que le causa curiosidad, es algo que viene de su marco cultural, de su punto de referencia cultural. Entonces, aquí tenemos unas cosas como orientación sexual, capacidad, clase social, salud mental, estatura física. Esas son unas de las cosas que pueden afectar lo que uno nota
lo que le causa curiosidad a uno o cómo uno se va a comportar. No somos cajitas. ah, Nosotros somos seres muy fluidos y operamos en diferentes sistemas y dependiendo del sistema y las personas a nuestro alrededor hay diferentes cosas que pueden sobresalir. En- Y nosotros tenemos tantas identidades que pueden atravesar en diferentes contextos o ser menos o más importantes. Porque yo soy de Hawái, ah, siempre me gusta mostrar a la gente las tortugas de mar y la misma tortuga, visto de cerca, tiene unos aspectos que se pueden ver mejor de cerca y no se ven cuando están lejos, pero se ven mejor cuando están de cerca. Pero hay unas cosas que tal vez no se ven dependiendo de cómo uno se siente en diferentes momentos. Y me encanta esta citación de Malcolm Gladwell, que no siempre escogemos deliberadamente nuestras actitudes inconscientes y tal vez ni siquiera los reconocemos. La computadora gigante que es nuestra mente inconsciente procesa todos los datos que hemos tenido, de todas las experiencias que hemos tenido, las personas que hemos conocido, las lecciones que hemos aprendido, los libros, las películas y más allá. Entonces, la integración. Les voy a presentar su cliente, su paciente, que se llama Vance. Entonces, eso es lo que usted sabe hasta ahora de Vance. Vance es un vietnamita americano, se identifica como hombre, es bisexual, tiene 40 años, llegó a los Estados Unidos a los 6 años, vive en San Diego, California, ha sido diagnosticado con el trastorno de la hiperactividad y déficit de atención. No es religioso y trabaja en la informática. Eso es lo que uno sabe acerca de Lance hasta ahora. Mírenlo, miren esas características brevemente. Y basado en sus contextos culturales de ustedes, quiero que apunten qué es lo que notaron. ¿Qué es la primera cosa que usted notó? Bueno. Ujú. Gracias. Inmigración, gracias. Lo habían diagnosticado con TDAH. Vamos a continuar aquí. Basado en lo que ustedes notaron, puede ser su identidad de vietnamita, de bisexual, puede ser que tiene TDAH, que trabaja en informática, que les causa curiosidad. No voy a poder contestar a cada respuesta, pero ayuda a escribirlo. ¿Qué les causa curiosidad? Entonces el cliente, cómo se identifican sus propias palabras, cómo es su comunidad, cómo es su historia familiar. Me pregunto por qué está aquí, el tipo de estrés que ha tenido, cómo se ve. Es posible que en algún momento sí fue religioso. Hay que pensar en todas esas identidades culturales que uno tiene. ¿Qué puede ser la causa de sus curiosidades? Uno quiere aprender más de otra persona, pero luego hay que verse en el espejo y preguntarse por qué se siente uno curioso. ¿Y qué tal yo? ¿Qué parte de mí está afectando esto? Según la comodidad que sientan, pueden escribir en el chat qué está causando eso. Entonces, una
su propia identidad sexual, ah, la sexualidad interna, mm, y la experiencia de mi propia familia, mi propia historia, lo que es parecido a mi propia experiencia, lo que se parece a mi historia, porque yo también soy inmigrante que llegó a los Estados Unidos a los 6 años. El prejuicio antiasiático que es tan prevalente ahora. Entonces, piensen en lo que está afectando esas curiosidades. Ahora vamos a escuchar más de Vance. Me he sentido tan solo recientemente y es más allá de el distanciamiento social o la pandemia, pero es un sentimiento de desesperanza que las cosas nunca van a cambiar. Mi familia vive tan lejos en la Florida y recientemente algún pendejo me dijo que volviera a mi país. He estado en los Estados Unidos desde los 6 años. Y a propósito, ¿lo sabían que los que no son de este país tienen un estado de alienígena, de extraterrestre? Y ahora, ¿qué notaron? ¿Qué les causó curiosidad? ¿Y qué puede afectar esa curiosidad? Entonces, quiero que ustedes piensen en esas preguntas y sin pensarlo mucho, porque cuando uno está frente a Lance, uno no tiene mucho tiempo para contestar. ¿Qué es lo que le van a decir? Entonces, pensando en las tres categorías de la orientación multicultural, ¿qué es lo que le van a decir ahora? Pónganlo en el chat. Okay, I feel compassion for him. Bueno, le siento compasión. Le demostraría eso. Entonces ahora les invito a todos a imaginarse que le están hablando directamente a él. Lo siento mucho que haya tenido esa experiencia y reconozco su fortaleza. Dígame más acerca de sentirse como uno que es extraterrestre o ese alguien migazo, alienígena. Entonces, mientras que la gente está formulando lo que le va a contestar a Vance, quiero mencionar unas cosas que estoy mirando que sí captan bien en lo de MCO, porque hay muchas personas que han pasado por esas experiencias racistas que los marginalizan, parte de ir a la terapia, parte de ver proveedores que están buscando el sentirse que tienen emociones válidos. Así que muchos están usando las palabras que está usando Vance, usando esa palabra de alienígena, usar las palabras que él usa para identificarse. Eso sí le puede hacerse sentir que tiene sentimientos válidos y no hay que ser una respuesta muy larga. Alguien contestó, lo siento mucho por lo que sufrió, ha sido muy difícil. Una cosa acerca de la orientación multicultural es que la guía nos está pidiendo que tengamos un enfoque cultural, porque muchas veces, particularmente en la cultura estadounidense, uno evita usar ciertas palabras, cierta terminología que pueda resaltar la raza. Así que a veces uno habla de cultura o de la ascendencia de la familia. Entonces, ¿cómo podría ser, cómo cambiaría la cosa si uno habla de racismo? O se mencionó que es vietnamita. ¿Cómo es para usted ser vietnamita? Entonces, hay que hacer esas preguntas que piden una respuesta más larga o que tienen un enfoque cultural. Ahora vamos a tratar otra cosa. Ahora Vance dice, sabe,
A veces camino por esta ciudad y siento que tengo un cuerno que me está saliendo de la cabeza o algo. A veces la gente actúa como si yo fuera invisible. A veces la gente ni me ve. En el trabajo, la gente me llaman por el nombre equivocado. Solo hay un otro asiático en mi oficina de 25 personas y siempre me confunden con él y he trabajado ahí por 3 años. A veces la gente supone que no hablo inglés, entiendes, en el trabajo. Bueno, otra vez, vamos a practicar. ¿Qué remarcaron? ¿Qué les causó curiosidad? ¿Qué puede afectar esa curiosidad? Y cuando esté listo, ¿qué le va a contestar? Como si estuviera hablando directamente con Vance. I understand how that can feel lonely for you, almost Yo invalidating. entiendo que eso le puede hacer sentirse solo, es tan doloroso, de lo aísla tanto. Vivimos en una sociedad racista, antiasiática, es tan agotador. Me gusta mucho que están nombrando esa emoción que siente. Quiero resaltar una respuesta anterior a Vance, nombrando la xenofobia, nombrando el racismo y el agotamiento con respecto a todo eso. No es tu culpa y reconozco que es muy agotador. Sí, excelente. Sí, súper visible e invisible a la misma vez, que uno se siente que no lo ven. Gracias por contestar. Yo sé que a veces es tan difícil tener que contestar, pero es lo que los clientes nos piden. Yo sé de mi propia experiencia que yo empiezo a hablar con términos profesionales, pero a veces es esa respuesta personal que tiene más poder. Y sus respuestas han sido increíbles y he tenido tiempo para pensar en esto también. Pero una cosa que uno puede compartir es hablar acerca de el enfoque cultural, nombrar el sentimiento. Me imagino que uno se puede sentir que hay algo que tiene mal, pero si no, no está mal. Cuando usted dijo invisible, me llamó la atención. ¿Cómo es que eso se manifiesta en pensamientos y visibilidad? Aquí hay otro ejemplo. Tiene tanto sentido querer que uno lo mire por quien uno es. Y me parece que usted ha tenido a momentos donde lo han conocido por quien uno es en su propia familia, en su propia comunidad, y yo lo veo como algo, alguna fortaleza. Yo sé que usted entiende qué tan importante es tener esas experiencias y a usted le hubiera gustado tener eso aquí también. Ahora, me gustaría abordar ese tema de otro punto de vista. Para Vance, poder decir que se siente invisible, que se siente que no lo entienden. La idea es que él ha conocido el opuesto de eso. Puede resaltar eso, que usted sabe lo que es sentirse visto y le gustaría sentirse visto aquí también. Son unos ejemplos y son muy lindos, muy lindas las respuestas que ustedes han dado también. Y en conclusión, tal vez tengamos un poco de tiempo para conversación y para preguntas. Para mí, la citación de Claudia Rankin, si no han leído nada de Claudia Rankin, es súper inteligente. Tiene dos libros que me encantan. Uno es Just Us y el otro, ay, de repente no me acuerdo. Tiene una coberta blanca y lo escribió justo después de la muerte de Trayvon Martin.
Me voy a acordar en un momento, pero me gustaría compartir una citación de ella porque pienso que capta bien esa idea. Bueno, esta es mi ambición, cómo tener una conversación para que ese espacio pueda tener la incomodidad, para que la cosa no es algo que hay que poner a un lado, para que podamos no sentirnos como ah, tan importantes nosotros mismos, es decir, todos nosotros, personas blancas, personas que no son blancas, un momento en el cual tenemos una posibilidad que va más allá de la negociación de nosotros mismos. Gracias. Bueno, hay tiempo para unas Thank you preguntas. so much, Dr. Tao. That Muchísimas was a gracias, really doctora Tao. powerful presentation of the multicultural Una orientation framework, and presentación muy particularly just poderosa acerca sharing de with us how you esta bring in a cultural guía humility, cultural multicultural opportunity, and cultural comfort, how those y all work cómo together. uno And I just, integra yeah, I feel la really privileged to have seen how you just really la helped us see how to humildad bring those into the cultural counseling spaces y that we go into. So thank you todas so las much. partes Right now, culturales. we don't have Bueno, any ahora no open questions. tenemos I'm trying to preguntas. see if there's any coming in Estoy here. tratando de We've ver only si hay got algo about 2 minutes aquí. left. Solo So if tenemos anyone 2 does minutos, have así que si a alguien sí burning tiene question, alguna go ahead and throw it pregunta in there. ardiente, la puede But yeah, poner ahí. Pero trying to sí, get that. I think one estoy thing, tratando de just the authentic cultural sí, conversations and the ways la that we conversación can pay auténtica attention to cultural y las maneras en las cuales uno the ways that puede they come up, poner not just when somebody atención says those words, but a noticing it. cómo uno se siente al escuchar ciertas palabras. So far in the Q&As, you're just getting a lot of appreciation. And then the only other question we have is, will there be a PowerPoint provided? And I think Chinui posted in the chat earlier, but once we end this, we work on editing all the videos and getting everything, making sure that the slides are accessible. And then usually within about a week, our technology assistant is able to get those up on our website. So there will be the English version, the Spanish translation, the closed caption version, and the PowerPoint will all be up on our IBH Equity website. And also just to encourage everyone, if you want to know immediately when it comes out, you can subscribe to our project's YouTube channel and then you'll get a notification. That's the way to get an update about it. Let's see. We do have one question for the last 2 minutes. So let's see here. How does your perspective influence the ways you collaborate in setting goals? ¿Cómo afecta su perspectiva? It says, how does your perspective influence the ways you Su collaborate perspectiva, in setting ¿cómo goals? afecta las maneras en las cuales uno colabora en determinar metas con los clientes? No sé Yeah, específicamente. maybe we'll make it about clients, just Sí, digamos que se acerca a los clientes. Una cosa con respecto a ponerse metas es que en los ambientes clínicos donde uno se espera obtener resultados rápidos, uno se pregunta cómo puedo hacer una meta para la persona cuando ni siquiera la conozco. Entonces, parte de eso puede ser una declaración acerca de, bueno, una parte de nuestro tiempo juntos es identificar las metas y para cuando uno se va habrá obtenido alguna confianza acerca de poder hacer cosas o habrá realizado ciertas cosas, pero no pienso que uno puede ponerse metas sin conocerse mejor. Y las metas pueden cambiar cada vez que uno se reúne, pero si uno puede escribir las cosas, qué es lo que usted está buscando, qué es lo que le gustaría mejorar en ese tiempo juntos. Y cada vez podemos visitar esas metas, reevaluarlas. Y así estoy diciendo que no es un espacio lineal, no somos personas I think lineales. closing on "we are en not general. linear people in general" seems like a Es really que good idea to me. es So bueno there were a couple more acabar questions that con came in later, ese but you all comentario. have Dr. Tao's Llegaron contact unas information. If preguntas you más wanted to reach tarde, out to her, you're welcome to do so. pero todos pueden And comunicarse really, con la again, doctora thank you so Chao, much. This was a really wonderful porque webinar that you tienen su provided. I feel like we all correo learned so much electrónico. from you, and we're Muchísimas very gracias, pienso que appreciative of your todos time hemos and sharing your aprendido wisdom with muchísimo us y today. gracias por compartir su sabiduría con nosotros.
Ha sido un Bye. placer. Que se cuiden. Adiós.